México. Gremio porcícola solicita impulsar el consumo ante fuertes caídas. Colombia. Aumentan exportaciones de carne bovina, pero cae consumo interno. Bolivia. Gremio de productores se pronuncia contra posible prohibición de biotecnología. Comercio. Brasil exige a Filipinas retirar embargo de exportaciones de carne de pollo. FAO. Índice de precios internacionales de alimentos aumentó en agosto. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Comenzamos una nueva emisión de Noticias del Agro. Soy Karen Terán y estaré acompañándoles por este recorrido noticioso. Iniciamos en México, puesto que el gremio de productores de cerdo solicitó una estrategia público-privada para estimular el consumo en el país. Veamos. En una reunión virtual organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA enfocada en la producción porcícola mexicana durante la pandemia, los representantes gremiales coincidieron con el representante del instituto en relación con el enfoque de nuevas estrategias en la apertura de mercados, en cuidar la sanidad e inocuidad de los alimentos y en apoyar a los pequeños productores nacionales. Para el presidente de la Organización de Porcicultores de México, el gremio de los pequeños productores debe contar con mayor protección. Justifica su petición al señalar que la demanda de carne de cerdo se redujo un 40% por la pandemia. Por su parte, Diego Montenegro, representante del IICA en México, resaltó la importancia de mantener el estatus zoosanitario en la producción de carne de cerdo y de lograr un adecuado del consumo de proteína animal como parte integral de la alimentación. Avanzamos hasta Colombia, país en el que, según cifras del gremio ganadero, las exportaciones de carne bovina mantienen un franco ascenso. Sin embargo, señalan que el consumo interno se mantiene rezagado. La tendencia exportadora de productos cárnicos y ganado en pie se ha mantenido en ascenso en el país caribeño durante el 2020. La certificación de país libre de aftosa ha jugado un papel fundamental para las exportaciones. Sin embargo, el consumo interno no muestra el repunte de los envíos al exterior. Durante el mes de julio, el sacrificio de animales para consumo interno bajó un 9,6% respecto al mismo mes del año pasado. En total se destinaron para el consumo interno 1.713.317 canales, mostrando un retroceso de 180.164 canales. A pesar de la caída interna, el beneficio de los envíos al exterior ha crecido 50,7%. Solo en julio, más de 16.000 cabezas de ganado se destinaron a la exportación, el segundo registro más alto durante el 2020. En Bolivia, una cámara agropecuaria de una de las principales regiones productoras del país andino se pronunció a favor de la aplicación de la biotecnología en los diferentes rubros productivos del país, ante el posible veto planteado por organizaciones agroecológicas. A juicio del gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente, la biotecnología en el sector agropecuario boliviano garantiza la reactivación del sector y la seguridad alimentaria de las familias bolivianas. El Ejecutivo se pronunció sobre el tema ante una acción legal ejercida por 7 organizaciones de activistas que plantearon el veto de la tecnología en el país. El reclamo de las organizaciones surgió luego que desde el Ejecutivo se proclamara un decreto que autoriza la creación de un Comité Nacional de Bioseguridad, el cual deberá elaborar reglamentos para la evaluación de semillas genéticamente modificadas en cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, entre otros. Los productores alertan que de prohibirse esta biotecnología en el país, el sector agropecuario se verá fuertemente impactado. Las autoridades brasileñas instaron a sus pares filipinas a retirar el embargo a la carne de pollo brasileña decretado en agosto y amenazaron con llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio. Ampliemos. El Ejecutivo brasileño acusó a Filipinas de ser el único país que en la actualidad impone algún tipo de restricción a la carne de pollo producida en el gigante sudamericano. El gobierno de Filipinas prohibió en agosto el ingreso de estos productos brasileños ante un supuesto caso de transmisión de COVID-19 a través del plástico de un cargamento exportado. El gobierno brasileño argumenta que Filipinas no siguió los principios del artículo 5 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, lo que a juicio de las autoridades brasileñas constituye una violación del acuerdo. Brasil es el mayor exportador mundial de carne de pollo y responde a cerca del 20% de todas las importaciones del producto de Filipinas. En agosto subieron los precios mundiales de los alimentos. Así lo deja ver la actualización del índice llevado por la FAO, que monitorea este aspecto de la agroalimentación en el mundo. Veamos.
De acuerdo con la FAO, en agosto el precio de los alimentos aumentó por tercer mes consecutivo, impulsado según la agencia por la mayor demanda y por el debilitamiento del dólar estadounidense. El índice se centra en monitorear los productos alimenticios más comercializados en el mundo. En el caso de los cereales, el índice muestra un avance de 1,7% respecto a julio y registró un promedio del 7% por encima del valor de agosto de 2019, siendo los cereales secundarios los que lideraron la subida. En el caso del azúcar subió un 6,7% debido a las perspectivas de disminución de la producción a consecuencia de condiciones meteorológicas desfavorables en las principales regiones productivas. En el mismo informe, la FAO pronostica cosechas récord para las próximas campañas de cereales en Argentina y Brasil. De acuerdo con información oficial del Ejecutivo venezolano, el país exportó 3.700 cabezas de ganado a Irak. Más detalles en el siguiente reporte. El anuncio fue realizado por el presidente de ese país, quien además adelantó que la nación puede exportar el 30% de la producción local. En el caso de ese envío hacia Irak, fueron 1.600.000 kilos para un total de 3.700 cabezas de ganado en pie. Según el ministro de Agricultura, se cumplieron todos los protocolos internacionales de sanidad para realizar el envío de los animales. Sin embargo, vale recalcar que, de acuerdo con información de la Organización Mundial de Sanidad Animal, Venezuela es el único país de América con fiebre aftosa en la actualidad. Ahora nos trasladamos hasta Paraguay con nuestra compañera Edith Orsuza, quien nos tiene su acostumbrado reporte del acontecer agropecuario de ese país. Adelante. Saludos para Noticias del Agro desde el corazón de América, Asunción, capital del Paraguay. Karine Terán, un gusto compartir para Noticias del Agro lo que es el movimiento de la producción de este país. Y esta semana una novedad en la cartera más importante dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El cambio del ministro a renuncia del exministro por la imputación del Ministerio Público. Bertoni jura como nuevo ministro del MAC. El ingeniero agrónomo Moisés Bertoni asumió oficialmente este martes como titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tras la salida del político Rodolfo Frickman. Se trata del tercer ministro que asume durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Su designación se dio el lunes después de que Rodolfo Frickman presentara su renuncia al cargo y luego de ser imputado por el Ministerio Público. Bertoni es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Nacional de Asunción y tiene varias especializaciones en el extranjero. Fue funcionario del MAC e integró varios programas técnicos durante diferentes gobiernos. El nuevo titular de Agricultura y Ganadería es el tercer ministro que asume durante el gobierno de Abdo Benítez. Otra información que queremos compartir hoy para Noticias del Agro, la producción de banana en la zona de Tembiaporá, departamento de Caaguazú. Tembiaporá, mayor productora de bananas en Paraguay. Se encuentra a 250 kilómetros de Asunción, en el departamento de Caaguazú, donde se cubre una superficie de 7.000 hectáreas de producción en parcelas de grandes y pequeños productores. Hoy día, la mayor parte de la población se dedica a dicho cultivo. Para llegar al lugar, se debe atravesar en balsa el lago Iguazú, que ajusta el precio acorde al peso de la carga. En el lugar, uno de los productores cuenta con 100 hectáreas de producción destinados al mercado local e internacional, gracias a la calidad de sus bananas. Hoy día, el mercado interno deja un mínimo de ganancia, sin embargo, la exportación a la Argentina es prácticamente la que sostiene al sector. Qué gusto haber compartido. La próxima semana estaremos nuevamente para Noticias del Agro. Edith Orsuza desde Paraguay.
Gracias, Edith, por ese reporte. Nosotros nos despedimos por hoy, pero antes ponemos a su disposición nuestras redes sociales. En Facebook nos consiguen como Agrotendencia. Volvemos mañana con mucho más de noticias del agro. Sigan en sintonía.